Hoy en este episodio invité a Alex Pacheco, mi socio en Nido Books, una editorial que tenemos en donde ayudamos a las personas como tú a escribir sus libros infantiles. Los ayudamos desde el texto, la ilustración, la parte legal, todo lo necesario para que puedas publicar tu libro infantil. Les va a encantar este episodio. Hoy en Nido Books me acompaña Alex Pacheco, escritor y mentor editorial especializado en ayudar a figuras públicas, emprendedores, coaches, speakers y a cualquiera que tenga algo que decir, a potenciar su mensaje a través de la creación de sus libros. Fundador de Epic Book, ha tenido el honor de guiar a muchas personas en el proceso de escribir y publicar sus libros. Además de ser un gran amigo, me siento muy orgullosa de llamarlo mi socio. Juntos creamos Nido Books, una editorial dedicada a ayudar a más personas a escribir libros infantiles. Hoy les vamos a platicar todo acerca de este increíble proyecto que nos llena de felicidad. Alex, qué gusto tenerte aquí, bienvenido. Gusto y privilegio estar aquí contigo. Estoy feliz, ¿cómo estás? Emocionado. No, yo mucho más. Oye, a ver, empecemos conociéndote a ti, ¿no? Cuéntame cómo empezaste tu carrera como escritor, porque no eres escritor, no estudiaste para ser escritor. Sí eres, pero no estudiaste. Yo creo que fue una serendipia de la vida que me puso en un camino donde seguramente yo debía haber estado. Yo estudié negocios, una carrera bastante mundana, y además la carrera que se esperaba que yo estudiara, ¿no? En mi casa, no, pues tienes que hacer algo decente con tu vida, y decente significaba estudiar algo que tuviera que ver con negocios. Trabajé en empresas globales como director de ventas, empresas de tecnología, algo que puedo decir que sembró lo que iba a ser más adelante mi camino en la vida, en este camino en particular, es que siempre fui un gran lector. Eso sí lo puedo reconocer de mí. Y por ende, una cosa te lleva a la otra. Entonces me dedicaba a escribir cosas que nadie leía. Me empezó a interesar mucho la idea de hacer algunos experimentos para publicar cosas en Amazon. De repente vi un curso de gente que vendía libros en Amazon, me metí, todo muy bien. Después me metí a estudiar con escritores famosos como para hacer más robusto mi hobby de escribir y de leer. Escribí un libro basado en esas experiencias que estaba aprendiendo de gente que sí había estudiado el oficio. Y el día mágico llegó cuando una persona se acercó a mí en una presentación de un libro y me dijo palabras que nunca voy a olvidar y que cambiaron mi vida o el rumbo, que fueron: Alex, llevo 2 años intentando escribir mi libro y no puedo escribirlo yo. ¿Por qué no me ayudas a hacerlo tú? Esas fueron sus palabras. En principio yo dije, pues te ayudo de cuates, y ella se refería a algo mucho más intencional, ¿no? Y después me hizo la pregunta de 3 palabras que todo el mundo queremos que nos hagan en la vida, que no es te casas conmigo, sino ¿cuánto me cobras? Y de ahí surgió la idea de un negocio que más adelante se convertiría en Epic Book. Y 8 años después estoy aquí en un foro hablando contigo de por qué estoy haciendo mi faceta de escritor. A ver, platícanos tantito, ¿qué hace Epic Book? Epic Book es una empresa que vive en un limbo entre lo que significa un editorial y lo que significa un ejercicio de ghostwriting. Digamos que somos un puente entre esas dos cosas. Nuestra misión y espíritu es ayudar a figuras públicas que tienen un mensaje que decir o una historia que compartir a escribir y publicar su libro, con la idea de fortalecer su imagen, fortalecer su negocio o simplemente transmitir una idea o un conocimiento que podría beneficiar a muchas personas. Eso es lo que hacemos. Me encanta, me encanta. ¿Cuáles dirías tú que fueron los mayores retos cuando empezaste con toda esta creación de esta empresa? Mira, yo tenía un empleo del cual me sentía muy orgulloso y me daba muchos beneficios, tanto personales como profesionales. El típico empleo donde viajas por todos lados, tenía una posición bastante alta en la escalera de la empresa, y pensar que tenía que dejar todos esos beneficios, entre ellos eh, el seguro médico, el aguinaldo y estas cosas, por perseguir una utopía de dedicarme a escribir libros en un país que no lee, era bastante escabroso. Es más, la gente me decía, estás loco, o sea, no puedes hacer eso. Y yo creo que tenían razón, pero pues al final le hice caso más a mi intuición, que era lo que me dictaba hacer. Entonces, lo primero más difícil que tuve que hacer fue convencerme de que yo podía echar a andar este proyecto, que era un proyecto sumamente utópico, insisto,
y que estaba renunciando a algo que me daba la absoluta seguridad económica y profesional, pero que no me estaba llenando del todo como ser humano. Entonces eso fue lo primero. Y lo segundo es darme cuenta que aquello que me dijeron de emprender un negocio y de todas las cosas que podrían haber salido mal, salieron mal. O peor. Y lo que me dijeron del emprendimiento era peor todavía, ¿no? Era un escenario inhóspito, un cuarto de guerra, completamente lleno de incertidumbre, mucho dolor. Yo me hice una promesa y la cumplí a cabalidad. Yo puedo lanzarme al camino de la utopía por perseguir un sueño. Lo que no voy a hacer es perjudicar a los que me quieren y a mi familia. Es decir, no voy a ser el bohemio que no tiene ni para comprar una botella de agua, que fui eso, no tenía ni para comprar una botella de agua. Pero estaba dispuesto a todo. Creo que eso fue uno de los aciertos. Dispuesto a manejar un taxi en la noche con tal de hacer funcionar este proyecto sin afectar a mi familia, a la gente que dependía económicamente de mí y tratar de salir lo menos raspado en mi salud mental y emocional. Esos fueron mis primeros años, ¿no? Esos fueron los retos más grandes. Yo creo que lo que estaba aquí adentro. Está cañón. Oye, dime una cosa. ¿Cuántos libros al día de hoy han sacado como Epic Book? Hemos escrito y publicado, yo creo que ya más de 700 libros, en un camino oficialmente de 8 años, pero yo hice 2 o 3 años esto como un hobby. Entonces, si sumamos los 10 años, pues probablemente ya rozamos los 800 libros escritos y publicados. Está padrísimo, padrísimo. Solo para ponerlo en contexto, porque no, para entender si eso es mucho o es poco, ¿no? Hemos escrito el equivalente a haber escrito 4 o 5 veces la Biblia en estos 8 años. Está cañón. ¿No? Está increíble. Y ya es tu segundo año consecutivo que van a la FIL, a la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, y este año, el que acaba de pasar, 2024, como patrocinadores. Bueno, somos patrocinadores del evento más importante de nuestra industria, que, por cierto, yo era fan de ese evento. Era fan como consumidor de libros y como lector. Jamás me imaginé que iba a tener algo que ver con la Feria del Libro, más allá de ser un buen cliente de ellos, ¿no? Y de llegar ahí y salir con 3 bolsas de libros nuevos, pero pues es como un sueño, ¿no? Que se postró en algún punto en mi vida y que después se terminaría manifestando en la realidad. Entonces, pues este fue el segundo año en el que ya estuvimos con el proyecto Nido, con Epic Book, como patrocinadores del evento, un evento al que van 1 millón de personas. Para ponerlo también en contexto, las ferias típicas que se hacen al menos en México, de ferias de industria, pues llevan alrededor de 40,000, 50,000 invitados. La feria lleva 1 millón. Entonces, pues es la verdad un sueño. Es un sueño. A mí, yo la verdad, soy una ávida lectora y a mí toda la vida me ha encantado leer. Y es la primera vez que voy a la Feria Internacional del Libro y me regresó la fe en la humanidad. Dije, ¿cómo? ¿Quién dice que en México no leen? En México leen. O sea, hay 1 millón de personas aquí, desde alumnos, desde estudiantes, desde profesionales, de todos lados. Y es impactante lo que ves, aparte en una ciudad que no es la ciudad más grande de este país. Correcto. ¿No? Y de hecho tú ves, dijiste un punto muy importante, ¿no? Yo también tenía ese mito de, pues a lo mejor en México no se lee tanto. Yo creo que cada vez leemos más. La gente cree que cada vez leemos menos. En realidad cada vez leemos más. Leemos las pantallas de nuestros teléfonos. Y eso significa pasajes de un libro entero, o incluso algo que te entretiene. Pero creo que estamos leyendo mucho. Tú vas a la feria de un libro y te das cuenta del impacto de los libros en la vida de las personas. Porque yo solo he visto el mismo nivel de fanatismo con las estrellas de rock o los conciertos de música. Los conciertos de música, ¿no? Entonces va a presentar un autor que acaba de publicar una novela, un libro, y hay filas de 4 o 5 horas para poder tener un brazalete, para poder entrar al salón, ¿no? O sea, sigue habiendo este glamour apoteótico alrededor de la figura de un autor de un libro, ¿no? Entonces yo estoy maravillado con la industria, con los libros, con la feria, con lo que hacemos todos los días. Estoy enamorado, la verdad. Yo también, me fascina. Bueno, a ver, vamos a platicarles ahora qué hacemos aquí, por qué Alex está aquí en el podcast invitado. Yo fui de estas personas en donde tengo algo que decir, quiero escribir un libro, pero pues no soy escritora como tal, no estudié nada que tenga que ver con filosofía y con letras, ¿no? O sea, y entonces yo me acerco a Alex y le digo, necesito que me ayudes. Tengo todo esto y no puedo plasmarlo de una manera como más digerible, ¿no? Porque yo normalmente escribía como hablaba. Y entonces de repente, ¿no? Tú leías mis escritos y decías, pero no, o sea, no estaba
pues sí, organizado como libro como tal. Entonces, a mí Alex me ayudó, Alex y todo su equipo maravilloso de Epic Book me ayudaron a escribir mi libro, que fue una experiencia increíble. O sea, yo primero fui clienta de Epic Book y un buen día dije, es que esto está espectacular, ¿no? Justo yo, en lo que sacaba mi primer libro de berrinches, había escrito y autopublicado a Maya Estalla, que por ahí anda. Y justo en este momento fui de, me parece que muchas personas tienen algo que decir, que le quieren decir algo a los niños, que tienen mensajes que les quieren transmitir, pero pues no se van a echar el paquete. Igual y no son tan intensos como yo, que van a ir a formarse afuera de Indautora, que les den una cita para poder registrar su libro. No van a buscar por todos lados a ver ilustradores, a tener la creatividad. O sea, no, mucha gente tiene cosas que decir, pero no tiene igual y el caminito recorrido o no saben cómo hacerle, ¿no? Y entonces un buen día dije, le voy a marcar a Alex y lo voy a invitar a desayunar. ¿Qué pensaste la primera vez que te senté y te dije, a ver, Alex, tengo una idea de negocio y quiero hacer esto? ¿Qué opinas? Aquel desayuno, estábamos los dos sentados comiendo huevos, chilaquiles, no sé qué, estábamos una mañana fría de diciembre. Bueno, fue una mañana fría en medio de los chilaquiles y el café, ciertamente, eso lo recuerdo muy bien. Pero te voy a decir qué es lo que más recuerdo. Y lo que recuerdo es haber ido a escarbar en mi memoria algunos de estos pensamientos rumiantes que he tenido mucho tiempo en mi vida, que es first who, then what. Es una filosofía que en realidad quiere decir, primero busca con quién y luego busca qué. Y eso me encanta porque independientemente de ese desayuno, yo a ti te veía como una persona a quien admirar, seguir y de la cual me sentía muy privilegiado de estar cerca. No solo te habíamos ayudado en tu primer libro, sino eras esta persona que yo veía que estudiaba una maestría de esto, estudiaba un curso de esto otro, estaba en un retiro de esto, estaba en un retiro de aquello, tenía un podcast, tenía su esto, tenía su aquello, es que ya tenía como 3 libros escritos ilustrados, había tocado 50 puertas para hacer eso realidad. Entonces yo la verdad es que veía mucha sorpresa, ¿no? Alrededor de todas las cosas que tú conseguías y las metas que cumplías. Entonces, a mí, dicen que cuida lo que piensas porque probablemente se hace realidad, ¿no? Y yo sí decía cosas como, estaría padrísimo trabajar en algo más con ella, pero yo pensaba en el segundo libro. Hasta ahí como que llegaba mi imaginación, ¿no? Entonces, cuando tú me dijiste, oye, tengo este proyecto, pues la verdad es que tocaste música para mis oídos. Pensé que era un proyecto no solo muy inteligentemente bien pensado, sino además necesario y oportuno, ¿no? Y yo soy también de la idea de que las cosas no las tienes que forzar. Las cosas se dan como de manera orgánica, ¿no? Y esto fue tan orgánico. Nos sentamos a desayunar a principios de año o a finales del año y en febrero ya teníamos el primer proyecto, ¿no? Entonces ahí es en donde yo confirmo que ya estaba probablemente un camino trazado y no me quiero ver ni escatológico ni muy esotérico, pero yo siento que sí había ya un camino pavimentado con un coche afuera con las llaves puestas y había que subirnos los dos para ir por ese carril y fuiste tú la que tomó esa iniciativa, lo cual te voy a estar eternamente agradecido. Sí, la verdad que, a ver, yo no lo hubiera hecho con nadie si no hubiera sido con ustedes. Yo tuve una gran experiencia con todo el equipo, contigo, en toda la parte de la escritura, de la corrección de estilo, de todo de mi libro, que dije, no, yo quiero hacer todo esto que hacen en Epic Book, pero hacerlo para los niños, ¿no? Hay tantas personas que quieren decir cosas para los niños que es como, ni sé cómo, ni sé cuándo, ni sé cómo manejarlo, y entonces dije, no, son los ideales. Ahora, bueno, tú principalmente eres el ideal. ¿Qué hacemos en Idobooks? Hay que entrar profundamente ya a toda esta... ¿A qué hacemos? Mira, te voy a decir mi interpretación de lo que hacemos, porque ciertamente yo creo que el motor y el espíritu de Nidobox eres tú, pero te voy a decir cómo lo veo yo desde a lo mejor la silla, que todo lo ve por encima para la coordinación del proyecto y no desde la silla que ve el campo de batalla aquí abajo, ¿no? Yo creo que lo que hacemos en en Idobooks es acercar a los niños a un mensaje que les va a ayudar en muchos sentidos en su vida, del cual no se acercarán de ninguna otra forma, o sería más difícil acercarlos.
Entonces estamos conectando al propietario o dueño de un conocimiento muy valioso para una comunidad infantil, y estamos creando ese puente entre el receptor y el que crea las ideas. Y para ser un poquito más específico, nosotros acercamos al dentista con un niño que entienda la importancia de combatir la caries. Y ese dentista le habla al niño de una manera en su propio lenguaje, con una historia de ficción contada de forma fácil para una persona que tiene 3 o 4 años de edad, ¿no? Entonces, esa misión de conectar el mensaje con una audiencia infantil, que tú eres la experta, pero es en donde más aprendemos a lo largo del curso de la vida, es una misión hermosa. Eso es lo que hacemos. Sí. Alex es más romántico, yo soy más práctica, pero un poco lo que nosotros hacemos es agarramos, ¿no? Ayudamos a las personas que tengan una idea, una problemática, un concepto que lo quieran enseñar a los niños. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos casos en donde las personas llegan, oigan, yo quiero escribir un libro de este tema. Tenemos personas que ya llegan, oigan, medio que escribí algo porque me inspiré en los cuentos que le cuento en las noches a mis hijos y entonces tengo esto. O fíjate que yo soy psicóloga y entonces ya tengo como un curso de papás que quiero, ¿no? Pues tropicalizar a los niños, y entonces los podemos ayudar, los ayudamos más bien, desde la parte del manuscrito, del texto, toda la parte de la ilustración, ¿no? O sea, los libros infantiles le hablan a los niños a través de las imágenes. Entonces, hablando, ¿no? Comunicándonos con las ilustradoras de, a ver, tiene que estar este personaje así, pero tiene que estar de esta manera, tienes que, ¿no? Como que plasmarlo de tal o tal manera. De ahí hacemos toda la parte del recorrido legal ¿no? La parte del registro, la parte del ISBN, que es el código de barras, y acabamos ayudando a las personas a publicar sus libros infantiles, ¿no? Una de las principales, por mi lado, cosas que yo dije, yo quiero hacer esto es, en México, en las grandes editoriales, hay pocos libros hechos por mexicanos, ilustrados por mexicanos y escritos por mexicanos que se publican, ¿no? La mayoría de los libros que publican las grandes casas editoriales son libros franquicias o libros extranjeros traducidos al español. Okay. Y esos son los libros que traducen, y ese es el proyecto anual de las editoriales infantiles. Y entonces yo dije, necesitamos encontrar la manera, no solamente de publicar libros en español y libros mexicanos, también promocionar y hacer a personas que necesariamente no son escritores infantiles llegar a este público infantil y poder publicar sus libros. A mí eso se me hizo de las cosas más impresionantes, ¿no? Tú te presentas en Argentina, te presentas en España, entras a las librerías y te desmayas de cuántos libros quieres comprar infantiles, porque de tal tema hay 400 opciones y dices, ¿qué hago? ¿Cómo me voy? Todos están espectaculares. Aquí en México no pasa eso. O no estaba pasando, ya va a empezar a pasar, porque de verdad nosotros lo que queremos es aproximar a personas que no solamente sean expertos en su tema, no solamente sean especialistas en un tema, que sean personas que tienen un mensaje que decir, ¿no? Tenemos uno de nuestros autores, es un padre de familia, que dice, yo leí un libro de adulto y leí un mensaje que a mí a mis 40 años me voló el cerebro y dije, ¿por qué mis hijos no saben esto? ¿Por qué yo no supe esto desde chiquito? Y entonces lo que hace es escribir los libros, ¿no? Dedicados a sus hijos y a los amigos de sus hijos y a la gente de la edad de sus hijos, para decir, este mensaje lo necesitan saber. Increíble. ¿No? Y entonces justo creo que algo increíble que hacemos es, le damos esta voz, este espacio, este foro a personas que quieren decir algo, que tienen mensajes que decir, a los niños que no necesariamente tienen como el camino o como la facilidad, o como muchas veces es, no sé si el texto que escribí está dedicado a niños, no sé si los niños lo van a entender, no sé si está divertido, ¿no? Y entonces necesito ayuda con eso. A mí me pasaba mucho que es muy típico que me pidan ayuda, de que, oye, Mitch, escribí un libro, ¿te lo puedo mandar? Y yo, claro, entonces recibía los libros y yo decía, qué libro tan espectacular, unas ilustraciones que te desmayas, una calidad impresionante, pero el libro está escrito en poema. Un niño de 3 años no va a ser su libro favorito nunca, no le va a gustar este libro escrito en poema porque no está hablado con el lenguaje de los niños. Y dije, ay, pues a lo que me hubiera encantado meter mano y poder un poco aconsejar, asesorar en este tipo de escritores, para decirles, muévele así, hazlo un poco más divertido, está muy largo, está muy corto, está muy abstracto, los niños no lo van a entender. Y un poco traducírselos a su idioma, que es un poco lo que hacemos en Nido Books.
Sí, fantástico. Yo, y retomo algunas ideas que tú mencionaste, ¿no? La idea de no tienes que ser un escritor para poder escribir un libro para niños. Nosotros acercamos, ese es el puente al que me refería, ¿no? Ujú. Que nosotros estamos pavimentando ese camino. Tú puedes ser el experto en un tema que sabes que le va a servir a un niño y a sus papás, como por ejemplo, cómo dormir, cómo lavarte los dientes, cómo tener control de tus emociones, cómo fortalecer tu autoestima. eh, y ese experto que tiene ese conocimiento, pues probablemente se le hace impensable la idea de crear un libro porque pues él está ocupado en lo que sabe, ¿no? Por algo es bueno en lo que sabe. Le invierte muchas horas al día haciendo lo que sabe hacer. Entonces, acercarlo nosotros, hacer posible que él pueda transformar ese conocimiento digerido en un formato muy legible y entendible para los niños a través de un cuento infantil, es una misión bastante loable para nosotros. Y el caso de nuestros clientes que son padres de familia, que entienden que hay mensajes importantes, que descubres más adelante en tu vida, que te haces la pregunta, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera sabido esto desde mi niñez? Y nosotros hacemos posible eso porque recontamos esas historias en otro lenguaje para poderlo entender, para que pueda ser entendido por los niños. Se me hace también una misión fantástica, ¿no? Eso es algo que me llena a mí mucha satisfacción personal y pues me encanta estar en este proyecto. Y si pudiera agregar algo más, Ujú. creo que nosotros estamos reforestando la mente de los niños y su espíritu en medio de un mundo que está lleno de pantallas y de distracciones. No estoy en contra ni de las pantallas ni de las distracciones, estoy en contra quizá de el olvidarnos de cómo se ha transmitido el conocimiento desde el inicio de los tiempos, ¿no? A través de, pues, el formato más sofisticado que existe hasta hoy día, que es un libro, ¿no? Y nosotros estar reforestando la mente, el espíritu, el alma y el conocimiento de los niños se me hace algo maravilloso. Sí, la verdad que es algo padrísimo. Y me robaste la siguiente pregunta. ¿Cómo tú, después de, no sé, 8 años que llevas metido en toda la parte como de los libros, de la literatura, de la escritura, de todo esto, cómo has visto hoy en día que la literatura infantil en México ha evolucionado, ha procesado, ha progresado? Mira, yo creo que tú acabas de decir algo muy importante, ¿no? La conexión que yo tenía con los libros para niños era a través de los libros que yo había comprado para mis hijos, ¿no? Y como bien dices, y no me había puesto a pensar en ello, todas las obras o muchas de ellas que se encuentran en las librerías son obras que vienen de otros lugares, están traducidas, ¿no? Y el saber que nosotros estamos ahora siendo una fuente, una semilla, para poder engrandecer ese acervo de conocimiento en libros infantiles, pues es una misión que debemos seguir empujando y persiguiendo, ¿no? ¿Cómo veo yo que ha estado transformándose la Ujú. cultura de los libros infantiles? Pues retomo la idea que comenté hace unos minutos, ¿no? Creo que estamos ante un escenario retador que compite contra muchísimas otras distracciones que no quiere decir que sean malas, pero yo creo que hay que estar abiertos a la idea de que un niño hoy tiene pues acceso a otras cosas que nosotros no tuvimos, Ujú. ¿no? Que fue pues una pantalla con una información inmediata. Eso está súper bien. La idea es tratar de filtrar qué es lo que se está viendo. Con respecto a los libros, a la literatura, eh, sí creo que estamos en el mejor momento. Ujú. Estamos en un momento que está pues siendo aprovechado precisamente haciéndonos más bien aliados de esas plataformas y no siendo o declarándoles la guerra como nuestros peores enemigos, ¿no? Entonces yo me siento muy motivado de cómo vas a la feria del libro Kids, por ejemplo, Wow. y es otro universo, ¿no? No. Completamente mucho más divertido, mucho más increíble, lleno de niños con papás, tratando de encontrar conocimientos. Vas por ejemplo, los puestos de libros de cómics para adultos y para niños y tienen literalmente fans vestidos con El personaje. el personaje, ¿no? Eso no pasa en la literatura convencional, ¿no? Entonces yo creo que estamos en un gran momento, vamos a ver muchas cosas mucho más positivas y vamos a seguir nosotros acercando a los niños a estos mensajes que de verdad pues los van a interceptar mucho más adelante en su vida
que lo que hubiese sido hace 20 años. Sí, ¿no? está cañón. Digo, a ver, yo llevo trabajando con madres, padres, educadores, cuidadores de familia desde hace, pues yo creo que 10, 11 años, por ahí, cumplo este año. Y yo puedo ver la diferencia de hace 10 años a hoy. Hoy, diario, en mis redes sociales hay una pregunta de alguna mamá. Mitch, me estoy separando de mi pareja. ¿Tienes algún libro para explicarle a mi hijo que ya va a tener 2 casas? Mitch, está a punto de nacer su hermanito. ¿Cómo puedo manejar esto? Mitch, voy a empezar el proceso de dejar el chupón con mi hijo. ¿Tienes algún libro que hable de esto? Mitch, auxilio. Mi hijo está haciendo unos berrinches terribles. ¿Qué libro me recomiendas? Hoy en día, a comparación de lo que yo puedo nombrar hace 10 años a hoy, es completamente diferente la importancia que le dan los padres de familia hoy a la lectura con sus hijos. Por ejemplo, hoy, ¿no? Y todos los especialistas en crianza siempre recomendamos que haya un momento de mucha conexión, de relleno de batería antes de dormirse con sus hijos. Y lo ideal, o lo que siempre recomendamos, es que les cuentes un cuento. Y hoy en día los papás están tomando en serio este momento de conexión con sus hijos, de contarles un cuento. Ya no compran el cuento de la caricatura o de la película de moda, ya están buscando cuentos que ayuden a sus hijos en las diferentes áreas o momentos que están viviendo. Van a entrar al colegio, va a dejar el pañal, hay alguna enfermedad en la familia, o sea, ya están buscando un cuento un poquito más anichado, un cuento un poquito más dirigido a sus hijos. Y entonces a mí eso me llena de gusto porque es, claro, o sea, hoy en día no solamente somos nosotros fanáticos de escribir, de leer, que estamos como que imaginándonos, no, nos encantaría que esto fuera más. Es una cosa que ya se está volviendo realidad. Uh-huh. Y que los papás que nos están escuchando van a decir, claro, yo cuando tuve que explicarle a mi hijo tal tema complicado, la muerte de alguna mascota, algo, recurrí a un libro. Y el libro me ayudó muchísimo y el niño fue de, lo vio en otro personaje, lo vio en un libro, que ahorita vamos a platicar un poquito de la importancia de los libros y de las historias para los seres humanos y para los niños, pero lo vio en un cuento, lo leyó y no sabe la tranquilidad que le da, ¿no? O sea, yo les voy a poner un ejemplo. Mi nuevo libro es el que tenemos aquí enfrente, que es de Celoso, es el libro que justo presenté en la FIL en diciembre del 2024, y justo el libro de Celoso habla de un hermanito, de un niño que tiene un hermanito y cómo maneja toda la parte de los celos, ¿no? Y tengo un sobrinito que justo tiene una hermanita y comí con ellos el domingo y me decía, me dice su mamá, es que no sabes qué precioso. El otro día se acercó y me dijo, mamá, me puse celoso, y pudo reconocer esta emoción que probablemente si tú le platicabas, es que lo que te pasa es que estás celoso, y una cosa más abstracta. Es difícil que el niño lo entienda, lo verbalice, lo haga suyo. Y cuando lo puede ver en una imagen, en no sé qué, y le decía, pero mamá, no entiendo, me puse celoso, pero no me puse verde, porque Harry, el personaje de Celoso, se pone verde cuando se pone celoso. Y entonces decía, pero mamá, yo no me puse verde. Yo estoy celoso, pero no estaba verde. Y entonces es increíble porque por medio de las imágenes, que son importantísimas para los niños, y el texto, los niños pueden internalizar situaciones y pueden sanar, ¿no? Todo aquello que les está pasando. Uh-huh. Que eso a mí se me hace de las joyas más espectaculares que existen. Bueno, creo que la esencia de lo que hacemos es contar historias, ¿no? Uh-huh. Y nosotros como seres humanos estamos hechos de historias, ¿no? Uh-huh. Al final, con lo que tú te quedas de todo lo que ha pasado en todas las interacciones que has tenido, es de la historia que tú mismo que te cuentas y lo que aprendes. Y creo que todo el mundo conocemos en la familia, en el grupo de amigos, esta persona que te encanta cómo cuenta las cosas, ¿no? Y pasa quizá más en grupos de mujeres que en hombres, porque a veces los hombres solo decimos hola y adiós y ya, pero las mujeres sí son mucho de cuéntamelo todo, o sea, me tienes que contar, ¿no? Y en realidad lo que te están diciendo es cuéntame la historia de cómo te fue ayer en la cita, cuéntame la historia de esto y de aquello. Nos encanta que nos cuenten historias. Entonces, cuando sabemos que nos van a contar la historia, no puedo aguantar más el chisme, empezamos a procesar estos químicos que nos dan placer, que nos dan uh-huh. Conexión, ¿no? Entonces, yo sí creo que estamos configurados con las historias personales y que nos han contado. Y imagínate ahora que seamos capaces de poder transformar un conocimiento pragmático, uh-huh. como el cómo te lavas los dientes, en una historia que pueda
dejar una huella en una persona y encima lo está educando y lo está inspirando, ¿no? Sí. Es que estamos traumados con esa historia con este... Además de eso, creo que es dientes. el ejemplo que Tenemos desde entonces no he vuelto a dormir igual, ¿no? Yo también. Tenemos una clienta, Sandra Pérez, que es odontopediatra. Y entonces nos dijo, yo quiero escribir un cuento sobre las caries. Entonces estamos Alex y yo, la recibimos en la oficina, y de repente nos empieza a contar lo que son las caries, lo que hacen los dientes, por qué tenemos que usar el hilo dental una vez al día, por qué no sé qué. Alex, salgo de la junta y le digo, adiós, me voy a lavar los dientes. Y me dice, me voy a lavar los dientes. Y vivimos traumados y desde ahí nosotros adultos, de escuchar a una odontopediatra platicarnos de las caries, fue como yo, o sea, somos adultos, que de por sí nos lavamos los dientes, yo no perdono ni 3 veces al día lavarme los dientes, el hilo dental, porque sí de verdad, no, tener esta información nos ayudó a cambiar hábitos, a hacer las cosas diferentes, a entender las cosas y el mundo de una manera diferente. A hacer conciencia, pero sobre todo no es el conocimiento, ¿no? O sea, no fue necesariamente la idea de, pues te doy las 5 razones por las cuales te tienes que lavar los dientes. Fue la estructura de la historia que estábamos contando, ¿no? De cómo la caries es este enemigo a vencer y o sea, era toda esta idea de construir, insisto, algo que parece ser un hábito mundano, importante, pero al final de todos los días que todo el mundo hace sin mayor conciencia, más allá de decir tengo que hacer esto porque es lo que se supone que debes hacer, configurarlo de una manera en la que pueda dejar esa huella inolvidable, ¿no? Porque esto fue hace 1 año y yo no lo he olvidado un solo día, ¿no? O 2 años. Y el punto es que si multiplicas eso en lo que puede dejar valor en la vida de una persona, en cómo lavarte los dientes, pero cómo controlar los celos, pero en cómo entender tus emociones, pero en cómo fortalecer tu autoestima, pero en cómo perseguir tu sueño, pero en cómo... No, bueno, entonces estamos de verdad haciendo una verdadera, insisto, reforestación, ¿no? Me fascina En eso el que alma, comentas. en la mente. Y aparte los niños, digo, en estos primeros años de vida, todos ustedes que tienen hijos saben, ¿no? Son como esponjitas, absorben toda la información que les damos, absorben todo lo que ven, todo lo que escuchan, todo lo que nos ven a nosotros hacer y lo que nos ven a nosotros hablar. Y el tema de los cuentos, a mí me fascina, siempre lo platicamos mucho tú y yo, y siempre le platico mucho a nuestros clientes, es como los cuentos sanan, ¿no? Y no solamente a los niños, a los adultos. La Biblia está hecha de metáforas, de cuentos, de historias, de mitos, las mitologías, o sea, todas las grandes pues, culturas están basadas en historias, en cuentos, no en mitologías, y todo esto nos da sentido a nuestras vidas y nos ayuda a nosotros entender una historia. No sé, estás en terapia y tu terapeuta te está contando el caso de algún otro de sus pacientes o esta misma persona o algún amigo, lo mismo que vivió, y es como, qué increíble, la otra persona vive lo mismo que yo, ¿no? Y muchas veces nosotros como papás le estamos contando a nuestros hijos, es que te tienes que lavar los dientes porque fíjate que el doctor y la caries y el dentista y no sé qué, no lo van a entender, pero cuando lo leen en un cuento, ven que a la familia Dientes, que es uno de los libros de Nido Books, a la familia Dientes le pasó que el azúcar se convirtió en placa y la placa, la abuela tuvo una caries, entonces la abuela cuenta la historia, el niño dice, ¿cómo? Esto le puede pasar a otro personaje, y cuando los niños ven que en otras personas, en otros personajes, les pasa lo mismo que a ellos, su cerebro empieza a ver como esta parte de símbolos de una manera externa, de una manera no amenazante, y entonces el cerebro dice, ¿cómo? Empatiza y puede ser mucho más sanador para los niños resolver estos temas que le van pasando en la primera infancia, ¿no? Que nace el hermanito, que hay alguna separación de los papás, que hay divorcio, que hay emociones que no pueden expresar, que hay una voz interior que me está hablando de alguna manera negativa, que estoy teniendo algún problema con mis amigas a nivel social, etcétera, etcétera. Me hacen a mí verlo en otros personajes de una manera lúdica, divertida, sanarlo en mí. Y entonces qué importante que exista un libro para cada uno de los temas que están viviendo nuestros hijos, para que los niños puedan verlo de una manera externa y decir, ok, perfecto, no soy el único en el mundo que le pasa esto, hay alguien más, este personaje que aparte es divertido, pero aparte me identifico, pero aparte no, y le está pasando lo mismo, qué increíble. Y de esta manera yo puedo elaborar en mi cerebro de una manera diferente aquello que me está pasando y lo puedo sanar, lo puedo resignificar, lo puedo curar. Bueno, qué genialidad, qué maravilla. A mí me parece, bueno. No, maravilloso. Y sobre todo, otro de los features o de los componentes que tiene un cuento como los que hacemos en Nido Books es un cuento que se lee en 15 minutos, ¿no? Es un cuento que se lee de manera muy sencilla. Tú en las presentaciones del libro
maravillosas, magnánimas que hemos tenido el privilegio de compartir en la feria y fuera de la feria, en otros foros, literalmente lo que hacemos, lo que haces y lo haces muy bien es leer el libro, contar el cuento de principio a fin en un tiempo muy cortito, fácil de entender, de interpretar, sin que la historia suene insípida o lacónica, Aburrida. ¿no? Que estás como acotando un mensaje en resumen. No, la verdad es que es un cuento incluso profundo, muy bien planteado, con personajes de ficción, bastante que puede el niño, por supuesto, reconocerse en alguno de esos personajes y en un tiempo bien cortito, muy bien planteada la idea y ya dejaste una semilla en la vida de una persona. Justo. Y después lo padre de estas edades es que sus cuentos se vuelven sus cuentos favoritos. Y te piden Imagínate. repetirlo y repetirlo y repetirlo porque el cerebro necesita la repetición para poder elaborarlo, para poder entenderlo, para poder comprenderlo y para poder memorizárselo. Entonces muchas veces los papás es que Mitch me pide el mismo cuento todas las noches, ya lo odio, ya hasta se lo quiero contar diferente y se lo sabe tan de memoria que es, no mamá, te equivocaste, así no va. Y entonces es ya por favor que le guste otro. Los cuentos en repetición y las películas y las cosas en repetición a los niños les da paz, saben qué anticipar, saben qué va a pasar, se sienten un poco como en control, les baja la angustia y qué increíble que personas que tengan cosas que decir escriban sus cuentos y estos cuentos se vuelvan los cuentos favoritos de los niños. A mí, de repente, cuando me marcan las mamás y me dicen, es que, no, tengo un libro que se llama Maya Estalla, que habla del tema de los berrinches, es como, es que me fascina porque es mamá, es que estallé como Amaya y lo puedan reconocer dentro de ellos, es como qué increíble que podamos, ¿no?, sembrar esta semillita para reforestar todo ayudar a los papás con toda esta parte del desarrollo social, emocional, cognitivo de los niños y poder ayudarlos con todo esto. Bueno, a mí Alex y yo todo el tiempo lo platicamos en las juntas de que estoy enamorada de este proyecto, yo también. Es la parte más divertida y más padre de nuestro trabajo. O sea, de verdad nos encanta y nos vuelve locos. Totalmente. Es algo hermoso, no solo por la esencia del proyecto mismo, no el hacer un cuento, ya de por sí suena que es algo muy hermoso, ¿no? Es algo maravilloso por ejecutar, pero sobre todo por la misión, ¿no? O sea, sabemos que lo estamos haciendo por una causa y yo creo que esa causa son de las causas que le hacen falta muchísimo a las ciudades en las que vivimos hoy, ¿no? Cañón. Oye, Alex, a ver, si alguien nos está escuchando que dice, oye, yo escribí un libro en la universidad, o hay un cuento que le cuento diario a mis hijos, o soy especialista en X, Y, y me encantaría escribir un libro para niños. Y wow, estoy escuchándolos, qué increíble, estoy enamorada, quiero que mi libro salga con Ido Books. ¿Cuál sería el proceso para publicar su libro con nosotros? Mira, es un proceso bastante sencillo del cual nosotros lo llevamos de la mano, ¿no? Jamás dejamos solo en ninguna parte del proceso a las personas que están interesadas en ejecutar o en llevar a cabo un proyecto como este. Lo primero es entender cuál es el objetivo del mensaje que quieres dar y para eso hacemos una sesión creativa. La sesión creativa es esta junta maravillosa cuyo nombre le hace juicio a la sesión, es pues tratar de ordenar las ideas que tú tienes para poder entender la esencia del mensaje que quieres dar y luego empezarle a poner los aderezos a ese mensaje. Y con aderezos me refiero a qué personaje sería el personaje ideal para contar esta historia, quién sería el villano de la historia, cómo van a interactuar el héroe y el villano, cuáles van a ser las barreras a vencer, ¿no? Digamos que esto es la creación aderezada alrededor del mensaje que quieres entregar, pero sobre todo entender la esencia. Una vez que tenemos esta sesión creativa donde diseñamos personajes, héroes, villanos, pues sí, la estructura de la historia que se va a contar, después pasamos a llevar el proyecto hacia los ilustradores, que son es uno de los pasos más importantes en todo el proyecto, porque al final el cuento va a vivir con un personaje ilustrado. Entonces ahí tenemos un pool, un set de muchos ilustradores hermosos, increíbles, diferentes estilos, en donde tratamos de proponerte algunas opciones para ver si el estilo de cada uno de ellos se acerca a lo que tú tenías en mente con respecto a cómo se ve el personaje ya ilustrado, ¿no? Entonces damos al cliente algunas propuestas de cómo se puede ver el personaje y después ya nos dedicamos a enfocarnos en la historia. Y la historia pues se escribe de una manera en la que los niños lo puedan entender y quién mejor para escribir esa historia que pues tú, que eres además
el corazón del proyecto y la que tiene el conocimiento que puede acercar la historia a los niños con su lenguaje, con sus intereses, con sus miedos, con el procesamiento, procesamiento de la información que puede su cerebro fácilmente entender. Entonces tú nos ayudas a escribir el cuento, nos ayudas a escribir la historia, nos ayudas a ponerla en los oídos de su audiencia, que son los niños, y después de que esa historia fue aprobada por el cliente, se ilustra el cuento completo, ¿no? Ya tenemos a los personajes, ya tenemos a la historia, ahora se ilustra todo el cuento, porque todo el cuento es ilustrado en su totalidad, no hay una sola hoja que no tenga un dibujo o una ilustración, y pues llegamos al final del proceso, en donde el primer bosquejo que se le entrega al cliente es la historia en blanco y negro, y después se ilustra y se pone en colores para que ahora sí cobre vida que tiene, la vida que tiene que cobrar para poder hacer realidad el sueño del autor, y llegamos a nuestro punto cumbre, que es la publicación de su primer ejemplar, o el DOMI que llamamos nosotros. Para esto ya hicimos pues, los procesos administrativos de registrar la obra con todos los temas legales, pero al final llegamos al momento cumbre, que es la graduación del proyecto con el primer DOMI, lo cual es algo muy emocionante. Sí, es completamente diferente verlo, ¿no? Porque obviamente, pues, todo el tiempo estamos con los autores, con los ilustradores, rebotando, no me gusta así, cámbiale este color, muévelo más así, el personaje, todo, no, sabes que esta imagen me gusta de portada, pero el verlo en digital, a ver físicamente tu libro impreso en las manos, ¡puf! O sea, los autores comentan, y yo como autora, ¿no? Comento que te llega así calientito del horno de la imprenta y lo abres y dices, wow, o sea, yo escribí esto, es mi idea plasmada, es el mensaje que quiero dar, es un sentimiento espectacular. ¿Quiénes son nuestros clientes? O sea, ¿quién podría escribir un libro con nosotros? Me encanta esa pregunta. Y es una pregunta que terminamos y seguimos como tratando de afinar. Porque creo que una de las primeras cosas que hicimos fue decir, vamos a pensar en estos expertos. Uh-huh. Expertos me refiero al psicólogo, al dentista, al terapeuta que atienden a los niños, uh-huh, para acercarlos a la autoría de su propio, uh-huh, libro, ¿no? Pero en el camino, el propio proyecto Nido Books nos ha demostrado que nuestros clientes tienen un alcance mucho más grande, ¿no? Entonces, ahora lo que estamos haciendo es, pues, yo creo que tratar de acercar el proyecto a cualquier persona que quiera dar un mensaje a sus hijos o a los niños. Y con cualquier persona me refiero a que sí puede ser o sigue siendo este experto en algún, uh-huh, tema que atiende a niños, pero también un padre de familia que quiere conectarse con sus hijos en algún tema en particular, que quiere acercar o que tiene estas dudas legítimas de cómo le hablo de su hermanito, uh-huh, que viene en camino, cómo le hablo de los conflictos que estoy teniendo con su papá o en pareja, cómo le hablo de las cosas que están pasando en el mundo, ¿no? Cómo le dejo esta sabiduría a mis hijos que yo aprendí cuando tenía 40 años, ¿no? Entonces, creo que ahora nuestro alcance de quién podría escribir un libro para niños, pues es mucho más robusto y mucho más amplio, ¿no? Y yo todavía tengo la firme convicción de que todavía no llegamos ni siquiera al 20% de los potenciales clientes que podrían ser o que podrían verle valor a un proyecto como el de Nido, ¿no? Pienso desde quizá audiencias más cercanas a los niños como los colegios, uh-huh, hasta audiencias que pudieran parecer antagónicas al mundo de los niños, como las empresas, ¿no? Uh-huh. Los grandes corporativos, que tienen muchísimos de ellos políticas y acciones y valores, y sobre todo actividades de conciencia social, ¿no? De apoyo a las comunidades, que bien podrían traducir muchos de esos mensajes en libros infantiles para sus propias comunidades, tanto de empleados como de las audiencias que ellos tienen. Entonces, si me pongo a pensar en ese gran universo, pues ya estamos hablando de muchas personas que pudieran acercarse a través del puente que nosotros ya creamos a contar un mensaje y compartir un conocimiento a la audiencia más importante que tenemos en el mundo, que son los niños. Me fascina. Algo quiero agregar antes de terminar el episodio, que nos podemos quedar aquí ahora, estoy yo chismeando, pero algo que nos hace diferentes a las demás editoriales es que nosotros no somos dueños de los derechos de autor de ninguno de los libros, ¿no? Nosotros ayudamos y coachamos y asesoramos a los autores
a que saquen sus libros y publiquen sus libros infantiles, pero ellos son los dueños de su conocimiento, de sus libros, de todo eso, que creo que es algo bien importante, porque muchas de las editoriales clásicas lo que hacen es, yo te compro tu conocimiento, yo te compro tu libro y es mío, y yo te pago regalías, pero es mío. Y aquí no, aquí creo que es algo bien importante, que tú sigues siendo dueño de tu información, de tu libro, de tu cuento, de tus personajes, etcétera, y ya nosotros solamente somos como pues como esta guía en donde te vamos pavimentando el camino para que te puedas volver un autor infantil. Yo creo que ese es algo importantísimo, el que ellos conserven la propiedad intelectual de su conocimiento, incluyendo los personajes que creamos de ficción específicamente para su cuento. Eso es algo esencial. Pero otra cosa también esencial que creo que nos hace diferentes es que nosotros no evaluamos y discriminamos proyectos. Cuando tú vas a una editorial, pues tienes que entrar a competir por poder ser publicado, por tener algún chance de que pueda salir en la tómbola o bajo los criterios de cada editorial, pues ser personaje autor elegible, ¿no? Nosotros no juzgamos contenidos, no somos discriminatorios con respecto a este libro sí me interesa, este no. Creo que tenemos una línea editorial. La línea editorial es agregar valor a la vida de los niños. Pero cualquier persona, por muy simplista que él vea su propia idea, su propio mensaje, puede convertirse en un autor de un libro, ¿no? No tendría que ser un libro divertido, dedicado a niños, divertido. ¿no? Porque hay veces que dicen, es que este tema ni sé cómo se lo explicaría a un niño, está aburridísimo. Claro. Y encontramos la manera increíble, divertida, creativa de aterrizárselo a los niños. Es que tengo que tener la maestría o el estudio, el diploma para... No tienes que tener nada de eso. Tienes que tener una intención genuina de poder transmitir tu conocimiento o una bonita historia para que dejes aprendizaje, entretenimiento e inspiración en los niños. Me fascina. Alex, si alguien que nos está escuchando quiere escribir su libro para adultos, ¿dónde lo puede hacer y dónde te puede encontrar? Bueno, más bien nos pueden encontrar, yo creo que nuestro principal motor de conexión con la gente ahorita es nuestra cuenta de Instagram de Nido Books. Yo creo que sería el primer punto de contacto y ahí está todo lo que hacemos. ¿Y de Epic Book también? Y en Epic Book también el de Epic Book oficial. Ahí estamos también en nuestra cuenta de Instagram. Perfecto. ¿Y el tuyo personal? El mío es Alex Pacheco, escritor, pero como yo estoy se rehúsa las redes sociales, enfocado en agregar valor a los clientes, pues escribo una vez cada 3 años. Soy como el cometa Halley. Entonces, por ahí algún momento volveré a escribir y de repente hay algo que se me ocurre escribir. Pero mi trabajo y lo que amo hacer es ayudar a crecer a mis clientes. No necesariamente. Me fascina. Alex, gracias por venir. Tenía muchísimas ganas de invitarte, de que te conocieran y de platicar de lo que es Nido Books. Si alguien que nos está escuchando quiere escribir su libro infantil, por favor, contáctenos. Nos va a dar tanto gusto acompañarlos y ayudarlos a transmitir su mensaje que, bueno, nos despertamos todos los días con tanta felicidad de hacer lo que hacemos. Somos Amamos muy suertudos. este proyecto y yo soy un gran afortunado, un hombre muy privilegiado por haber sido invitado a un proyecto tan maravilloso como este. Gracias, Mitch. Gracias por estar aquí, Alex, y gracias a todos por escucharnos. Nos vemos la próxima semana.